Líder Visa presenta. Hola, hola, hola. Esto es Visitantes Nocturnos. Yo soy Eric Contreras Ayala. ¿Cómo se encuentran todos ustedes? Espero que se encuentren bien en sus casas o en cualquier lugar donde estén dándonos justamente la visión, su visibilidad, su estadía en nuestras ondas del día de hoy, pues buscando en un poco de internet para ver qué es de lo que podemos hablar. El día de hoy me encontré con un caso interesante que es el caso de Elizabeth Canning, y esto es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Si les parece bien, Elizabeth Canning fue una sirvienta inglesa que afirmó haber sido secuestrada y retenida contra su voluntad en un pajar durante casi un mes. Finalmente se convirtió en el centro de uno de los misterios criminales ingleses más famosos del siglo XIX. Ella desapareció el 1 de enero de 1753, antes de regresar casi un mes después a la casa de su madre en Almonbury, en la ciudad de Londres. Demacrada y en una condición deplorable después de ser cuestionada por amigos y vecinos preocupados. Ella fue entrevistada por el concejal local, quien emitió una orden de arresto contra Susanna Wells, la mujer que ocupó la casa en la que se suponía que Canning estuvo detenida. En esta casa de Wells, en Enfield Wash, Canning identificó a Mary Squires como otra de sus raptoras, lo que provocó el arresto y la detención de Wells y Squires. El magistrado de Londres, Henry Fielding, se involucró en el caso, poniéndose del lado de Canning. Se hicieron más detenciones, se tomaron varias declaraciones de testigos. Wells y Squires finalmente fueron juzgadas y halladas culpables. Sin embargo, Chris Gascoigne, quien es juez de primera instancia y Lord Mayor de Londres, no estaban contentos con este veredicto y comenzaron su propia investigación. Se habló con testigos cuyo testimonio implicaba
que Squares y la familia no podían haber secuestrado a Canning. Entrevistaron a varios de los testigos de la fiscalía, algunos de los cuales se retractaron de su testimonio anterior. Se ordenó el arresto de Canning, quien luego fue juzgada y declarada culpable de perjurio. Squires fue indultada. Canning fue sentenciada a 1 mes de prisión y 7 años de destierro penal. Este caso de Canning enfrentó a 2 grupos de creyentes: los canninguitas o pro-Canning y el pueblo gitano pro-Squires. El juez Gascoigne fue abiertamente abucheado y atacado en la calle, mientras que los autores interesados libraban una feroz guerra de palabras sobre el destino de la joven, a menudo criada implacable. Ella murió en Watershed, Connecticut, en 1773, pero el misterio a su desaparición sigue sin resolverse. Canning nació el 17 de septiembre de 1734 en la ciudad de Londres. Ella era la mayor de 5 hijos sobrevivientes nacidos de William, un carpintero, y Elizabeth Canning. La familia vivía en 2 habitaciones en Aldermanbury, Boston, un área al norte de Aldermanbury que posteriormente se extendía desde una puerta posterior en la muralla de Londres a la calle Ford, que ya no existe en Londres. Aldermanbury era un barrio respetable, pero no particularmente rico. Canning nació en la pobreza. Su padre murió en 1751. Su madre y 4 hermanos compartieron una propiedad de 2 habitaciones con James Lord, quien era un aprendiz. Lord ocupó la habitación de delante del edificio, mientras que la familia de Canning vivía en la habitación de atrás. Su escolarización se limitó a unos pocos meses en una escuela de escritura, y a partir de los 15 o 16 años trabajó como sirvienta en la casa del vecino cercano, John Wintlebury, quien la consideró una chica honesta y tímida. Desde octubre de 1752 vivió en la casa vecina de un carpintero, Edward Lyon, que compartía la opinión de Wintlebury
sobre la joven sirvienta. Canning fue descrita como una persona regordeta de 18 años, de aproximadamente 1,5 metros de altura, con una cara marcada por la viruela, una nariz larga y recta y ojos muy abiertos. Canning desapareció el 1 de enero de 1753. Sin embargo, ese día pasó tiempo con su familia e hizo planes para ir de compras con su madre después de visitar a sus tíos Alice y Thomas Cody, pero cambió de opinión y se quedó con ellos hasta la noche. Alrededor de las 9 de la noche, acompañada por su tía y su tío durante aproximadamente 2/3 del viaje, ella se fue para regresar a su alojamiento en Aldermanbury. Cuando no regresó a su alojamiento en la casa de Edward Lyon, su empleador la buscó 2 veces en la casa de su madre, la cual envió a sus otros 3 hijos a Moorfields para buscarla, mientras que James Lord fue a ver a los Coley, quienes le dijeron que habían dejado a Elizabeth alrededor de las 9:30 de la noche, cercana a la iglesia de Aldgate en Houndsditch. A la mañana siguiente, la madre de Elizabeth también viajó a la casa de los Cody, pero fue en vano, ya que Elizabeth todavía estaba desaparecida. A los vecinos se les preguntó si sabían su paradero. Pasaron las semanas mientras se buscaba por todo el barrio. Sus familiares recorrían la ciudad. Se colocó un anuncio en los periódicos, se leyeron oraciones en voz alta en iglesias y casas de reunión, pero aparte de un informe de haber escuchado un grito de mujer en un coche de alquiler el 1 de enero, no se encontraron pistas sobre el lugar en donde pudo haber estado Elizabeth. Canning reapareció alrededor de las 10 de la noche el 29 de enero de 1753. Su madre, al ver a su hija, a quien no había visto en casi un mes, se desmayó. Una vez recuperada, envió a James Lord a buscar a varios vecinos y al cabo de pocos minutos la casa estaba llena. Elizabeth fue descrita como en una condición deplorable. Su cara y manos estaban negras de tierra. Llevaba una camisa, un enagua y una bata. Un trapo sucio
atado alrededor de su cabeza estaba empapado en sangre de una oreja herida. Según su historia, ella había sido atacada por 2 hombres cerca del hospital Bethlehem. La habían desnudado parcialmente, la habían robado y golpeado en el templo, dejándola inconsciente. Ella se despertó por un camino grande donde había agua con los 2 hombres que le habían robado y se vio obligada a caminar hacia una casa donde una anciana le preguntó si seguiría su camino, que sería convertirse en prostituta. Canning se negó. La mujer se cortó el corsé, le dio una bofetada y la empujó escaleras arriba a un desván. Ahí, la joven sirviente había permanecido durante casi un mes, sin visitantes y sobreviviendo con pan y agua. La ropa que llevaba la había recogido de una chimenea en el desván. Al final, Canning logró escapar, tirando de unas tablas de una ventana y caminando en un viaje de 5 horas a casa. Recordó haber oído el nombre de Wills o Wells y, como había visto por la ventana, reconoció a un cochero que creía que la había retenido en Hereford Road. Sobre esta evidencia, John Whittlebury y un oficial local, Robert Scarratt, identificaron la casa como la de Susanna Wells en Enfield Wash, a casi 16 kilómetros de distancia. Su reaparición y explicación posterior, incluida la suposición de que había sido retenida en la casa de Wells, fueron impresas al día siguiente en el London Daily Advertiser. La visitó el boticario, pero tenía un pulso tan débil que apenas podía hablar y vomitó la medicina que le dio. Él administró varios enemas hasta que estuvo satisfecho con los resultados, luego de lo cual Canning fue llevada por sus amigos y vecinos al Guildhall para ver al concejal Thomas Chitty para pedirle que emitiera una orden de arresto contra Wells. En Enfield, el concejal Chitty emitió la orden y el 1 de febrero los amigos de Canning la llevaron a Enfield Wash. A pesar de su pobre condición física, los amigos de Canning querían que ella misma identificara a sus raptores y la habitación en la que debía haber estado detenida, preocupados de que pudieran morir antes, se arriesgaron a trasladarla. Whittlebury, Scarratt y Joseph Adamson
fueron los primeros en llegar a caballo. Se encontraron con el suboficial y varios oficiales de paz, quienes esperaron a que Susanna Wells apareciera. La casa de Wells había desempeñado una variedad de funciones, incluida la de una carpintería, una carnicería y una cervecería. La anciana tenía animales en la casa y ocasionalmente tenía inquilinos. Ella misma había enviudado 2 veces. Su primer marido había sido un carpintero. El segundo había sido ahorcado por robo. Ella también había sido encarcelada en 1730 por perjurio. Sarah Howitt, su hija, su primer marido, había vivido ahí durante unos 2 años. El hermano de Howitt, John, era carpintero como su padre y vivía cerca. Cuando alrededor de las 9 de la mañana Wells entró en su casa, los oficiales se movieron inmediatamente para asegurar el edificio. Adentro encontraron a Wells, una anciana llamada Mary Squires, a sus hijos Virtue Hall y una mujer que supusieron que era la hija de Wells. Otra mujer, Judith Matthews, fue bajada del desván para ser interrogada con el resto. El suboficial que registró el desván se sorprendió cuando descubrió que no se parecía en nada a la habitación descrita por Canning, y tampoco pudo encontrar evidencia de que ella hubiera saltado por la ventana. El resto de las personas que para entonces habían llegado en una camioneta y en un coche alquilado también se sorprendieron. Canning, quien había llegado con su madre y otras 2 personas, fue llevada a la casa por su vecino Adamson. Ahí identificó a Mary Squires como la mujer que le cortó sus vestiduras. Ella afirmó que Virtue Hall y una mujer que presumiblemente era hija de Squires habían estado presentes en ese momento. Canning fue llevada arriba, donde identificó el desván como la habitación en la que había estado encarcelada, aunque contenía más paja de la que recordaba. Las tablas que cubrían la ventana parecían haber sido fijadas ahí recientemente. Con tales pruebas contundentes contra ellos, los sospechosos fueron llevados a un tribunal de paz cercano. Mary Tinselmaker, quien examinó a Canning sola y luego a los de la casa Wells, Squires y Wells, se comprometieron. La primera por eliminar
las vestiduras de Canning. La segunda, por mantener una casa desordenada. George Squires y Virtue Hall negaron haber participado en el secuestro. Ellos fueron liberados. Canning y sus amigos se les permitió regresar a casa. Las autoridades consideraron que el asalto en el siglo XVIII no era una violación de la paz, sino una acción civil entre dos partes en disputa. Por lo tanto, la responsabilidad recaía en Canning para entablar acciones legales contra aquellos que consideraba ella la habían secuestrado y que también sería responsable de investigar el crimen. Esta era una propuesta costosa y por lo tanto requeriría la ayuda de amigos y vecinos para continuar con el caso. Una complicación adicional fue que en lugar de enviar tales asuntos a juicio, los jueces preferían reconciliar a las partes involucradas. Por lo tanto, aunque fue el estado en el que ella volvió el 29 de enero lo que más ofendió a los amigos de Canning, fue el robo de sus pertenencias, valuadas entonces en alrededor de 10 chelines, que lo que era el aspecto más prometedor del caso. El robo podía ser juzgado bajo un estatuto de capital, haciendo que la acusación de asalto fuera menos digna de atención legal. Mientras que el tratamiento médico de Canning continuó, sus seguidores, en la mayoría hombres, prepararon el caso contra Squires y Wells. Ellos tomaron asesoría legal de un abogado, el señor Salt, quien les aconsejó que consultaran al magistrado y al autor Henry Fielding. Fielding tenía 45 años y después de años de discusiones con otros autores de Grove Street y toda una vida de bebida, se acercaba al final de su vida. Desde que tomó la Test Act 4 años antes y se convirtió en juez de paz para Middlesex y Westminster, con energía volcánica, se ocupó de las actividades de los criminales. En diciembre de 1751 había publicado Amelia, una historia de una mujer joven arrastrada al vicio y la locura por su marido abusivo. Aunque el libro fue mal recibido, con su experiencia en criminología, Fielding creyó entender las profundidades a las que los humanos podían descender. Así, cuando Salt le explicó el caso el 6 de febrero, la curiosidad de Fielding se despertó. Aceptó tomar el testimonio jurado de Canning al día siguiente,
Aunque Fielding no quiso creer en una simple sirvienta, quedó impresionado con su modestia y su actitud gentil, emitiendo una orden contra todos los ocupantes de la casa de Wells para que aparecieran ante él y dieran seguridad por su buen comportamiento. Virtue Hall y Judith Natus fueron incautados, pero George Squires, sus hermanas y la hija de Wells, Sarah Howitt, habían abandonado la casa y se habían quedado en libertad. The London Daily Advertiser, que era una publicación de Grub Street, informó lo siguiente el 10 de febrero. Y cito: la casa de esta notoria mujer, conocida con el nombre de Mother Wells, entre Enfield Wash y Waltham Cross, fue inmediatamente sospechosa. De muchas circunstancias parece ser la deprimente prisión de una infeliz sufriente, cuya melancólica situación desde su escape milagroso es digna de compasión y de contribuciones caritativas de todas las personas de espíritu público y de cualquiera que tenga algún respeto por la seguridad de sus hijos y relaciones, que son igualmente responsables del mismo uso inhumano y cruel. Todas estas circunstancias se tuvieron debidamente en cuenta. No se duda, pero pronto se levantará una suscripción o contribución para permitir a las personas que se han comprometido a detectar esta notoria banda procesar sus buenas intenciones con el máximo vigor, ya que tal nido de villanos es el mayor peligro para la seguridad de los buenos sujetos de su majestad. Mientras tanto, los partidarios de Canning solicitaban donaciones a través del caso de Elizabeth Canning, un folleto impreso de forma independiente diseñado para aumentar el apoyo al enjuiciamiento de sus secuestradores. En el caso de Wells, fue identificada claramente como ese monstruo de mujer, y en una versión editada que apareció una semana después en el Public Advertiser, se reveló que Canning había sufrido un ataque después de recibir un golpe en la cabeza. Squires era llamada una vieja gitana que robó a la muchacha de sus vestiduras y luego, en una miserable condición desnuda, porque no se convertiría en una prostituta común, la confinó en una habitación trasera. Aunque Squires a menudo era referida como una gitana, esta identificación en ocasiones
ha sido cuestionada. Ser nombrada gitana podría conllevar ciertas sanciones legales y, aunque rara vez se aplicaron, los gitanos eran tratados como parias. Moore, en 1994, describió a Squires como una anciana oscura, alta, pero encorvada, con una edad estimada entre 60 y 80 años, a veces representada como excepcionalmente cordial, y continúa. Todos los relatos coinciden en que era una mujer excepcionalmente fea, con una nariz muy grande y un labio inferior hinchado y desfigurado por la Por lo tanto, durante un tiempo, el público estuvo firmemente del lado de Karen, quien era una criada de 18 años, amenazada con prostitución, mantenida cautiva por un gitano de mala reputación, notablemente fea, que escapó demacrada para regresar con su amorosa madre. Esta era una historia que la gran mayoría del público en general, así como la nobleza, encontraron irresistible. La confesión de Virtue Hall. Fielding se enorgullecía de su imparcialidad, sin importar la posición social de la testigo. Sometió a Hall a repetidos interrogatorios. Frustrado por sus respuestas contradictorias, la amenazó con cárcel. Esto tuvo el efecto deseado, ya que el 14 de febrero Hall declaró que John Squires, hijo de Mar, y otro hombre habían llevado a Canning a la casa de Wells a primera hora de la mañana del 2 de enero. Ahí, ante los dos secuestradores, Lucy Squires y Hall, la anciana había atacado a Canning y la había obligado a subir al piso de arriba, donde permaneció hasta su huida. Hall dijo que Fortunatus y su esposa Judith habían estado en la casa por algunas semanas, pero que ambas fueron trasladadas al desván para que pareciera que se habían quedado ahí durante todo el mes de enero. Las pruebas de Hall y Canning ahora se conjuntaron casi a la perfección. Fielding recurrió a Judith Natus, aunque corroboró la afirmación de Hall de que ella y su esposo habían dormido en el desván de Wells durante enero. Fielding no estaba convencido y la instó a reconsiderar su declaración. Aunque no fue acusada de ningún delito, mientras tanto, Hall fue internada en la prisión Gatehouse en Westminster y su estancia
fue pagada por los Canningitas. Fielding salió de Londres un momento antes de regresar para entrevistar a Squires y los demás. Wells y Squires negaron cualquier conocimiento de Canning o sus tribulaciones. Protestaron enérgicamente por su inocencia. Esto tenía poco crédito debido al hábito de larga data del acusado de infringir la ley y de mentir a los mismos. La historia, tal como apareció en el London Daily Advertiser, ya había despertado el interés del público. Fielding había dejado Londres creyendo que había terminado todos los problemas que creí necesarios para mí en este asunto. Pero a su regreso se enteró de que durante su breve ausencia, entre otros, varios nobles señores habían intentado contactarlo. El 15 de febrero se ofreció una recompensa por la captura y condena de John Squires y su asociado no identificado. También se enumeran los lugares en los que se podrían haber dejado donaciones, ya sea que se apliquen a la prosecución de la acusación o se entreguen a la pobre niña como recompensa por su virtud y miserias que ella ha sufrido. Más tarde se envió a la prensa un relato bastante embellecido de la historia, pero no se pudo encontrar a George Squires. El proceso de Mary Squires y Susanna Wells. Squires y Wells fueron acusadas de asalto y robo. Wells, con conocimiento de lo que su cómplice había hecho, fueron juzgadas el 21 de febrero en la Casa de Sesiones de Old Bailey. El alcalde de Londres, Crisp Gascoigne, presidió la corte junto con otros jueces, incluyendo a Martin Wright, quien era juez del Banco del Rey, a Nathaniel Gundry, quien era juez de las demandas comunes, Richard Adams, quien era barón del Tesoro desde 1753, y a William Morton, quien había sido nombrado Recorder of London desde 1973. La galería estaba llena de espectadores interesados. La acusación de robo fue extremadamente grave. El valor de las pertenencias de Canning, que se evaluó en alrededor de 10 chelines, significaba que si la encontraba culpable, Squires casi con seguridad sería ahorcada en las horcas de Tyburn Tree. Cuando llegó Canning, fue aplaudida por la gran multitud reunida afuera
del edificio. En su interior, ella testificó que 2 hombres la llevaron a la casa de Wells prisionera alrededor de las 4 de la mañana del 2 de enero. En la cocina, la anciana Squire estaba sentada en una silla y le preguntó si yo escogería seguir su camino. El rechazo de Canning hizo que Squires le cortara las vestiduras, le abofeteara la cara y la empujara por las escaleras hasta una habitación a oscuras. Ella le dijo a la corte que no vio nada cuando entró, pero cuando apareció la luz del día pudo ver la habitación, donde había una chimenea y una parrilla. No había una cama, nada más que heno. Había una jarra negra, no muy llena de agua, y alrededor de 24 pedazos de pan, aproximadamente una cuarta parte de un pan. Afirmó haber escapado quitando una tabla de una ventana en el extremo norte del desván, saliendo y saltando hacia la suave arcilla de abajo. Ella huyó a lo largo de un camino detrás de la casa, a través de algunos campos, y para encontrar un camino hacia Londres, cuando se preguntó si había visto o hablado con alguien en el camino de regreso, ella respondió que no y explicó que se había apartado del contacto por miedo a encontrarse con alguien de la casa de la que había escapado. Canning fue interrogada por William Davy, quien cuestionó su recuerdo de los acontecimientos de la casa. Cuando se le preguntó por qué no había intentado escapar antes, respondió: porque pensé que no me dejarían salir. Nunca me vino a la cabeza hasta ese lunes por la mañana. Mary Squires, quien había estado murmurando en silencio en el banquillo, gritó: nunca vi ese testigo en mi vida hasta este día, hace 3 semanas. El siguiente testigo, Bertie Hall, cuenta casi la misma historia que cuando testificó ante Henry Fielding. Mary Squires interrumpe y pregunta: ¿qué día estuvo robando la joven? El tribunal respondió: ella dijo que la mañana del 2 de enero. Y Mary Squires entonces respondió: estoy muy agradecida a usted porque yo soy tan inocente como el niño por nacer. Susanna Wells aprovechó la oportunidad para preguntar cuánto tiempo que su familia se suponía que Squires y su familia habían estado en la casa. Hall respondió: estuvieron ahí durante 6 o 7 semanas en total. Habían estado ahí aproximadamente 15 días antes
de que trajeran a la joven. Al igual que muchas otras personas, la madre de Thomas Cody y la madre de Canning también testificaron. El ex empleador de Elizabeth, John Winterbury, le dijo al tribunal como dedujo que la casa donde estaba la criada es la de los Wells. Mary Wells y James Lord también juran haber escuchado a Elizabeth decir Wells o Willis. Robert Scarratt, un ex sirviente que había trabajado en el área de Edmonton, en Londres, y quien visitó la casa de Wells unas cuantas veces, también jura que escuchó esas palabras. Pues bien, esto fue lo que sucedió, se dio el veredicto. Ya después de un juez que no estuvo de acuerdo con el veredicto, que se llamaba Chris Gascoigne, y algunos de sus colegas en el tribunal, pues volvieron a recrear la historia, volvieron a recrear todo el veredicto de Canning, y él, Gascoigne, comenzó una investigación privada. Escribió al ministro anglicano de Abbotsfield y bueno, etcétera, etcétera. Fielding y Gascoigne habían publicado informes contradictorios sobre el caso. Fue el testimonio de Virtue Hall fundamental en la persecución de Squires y Wells, lo que se convirtió en el centro de la investigación de Gascoigne Hall. Es que este le había dado su testimonio a Fielding bajo amenaza de encarcelamiento. Y bueno, esto ya después desencadenó en perjurio, y esto ha hecho que hasta el presente, hasta nuestros días, nadie sabe realmente qué fue lo que sucedió con Elizabeth Canning, qué fue lo que realmente ocurrió con ella, en qué casa estuvo y por qué estuvo ahí, pues prácticamente por un mes. Es el caso de Elizabeth Canning. Si te interesó este caso, si te gustó lo que estábamos platicando, déjame un mensajito. Y entonces me deja un mensaje en redes sociales o en cualquier medio de Roboto si quieres enterarte de lo de Chris Gascoigne. Y si es así, entonces la próxima semana continuamos con el caso de Elizabeth Canning. Pero si no, pues ya lo dejamos hasta aquí. Es simplemente algo que me pareció que podría ser
interesante para todas las personas durante esta noche del sábado por la madrugada. La medianoche del año 2024. Pues bueno, muchas gracias a todos los que tuvieron a bien escucharme. Muchas gracias a todos los que tuvieron a bien darme el placer de su audiencia. Esto es Visitantes Nocturnos, que es parte de la programación de Roboto.mx. Muchas gracias a todos. Nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Ya saben, mismo canal, misma fuente, mismo lugar. Facebook.com/Roboto MX. Ahora sí, de nueva cuenta, nos escuchamos, nos vemos la próxima semana. Y